Muy bien, chicos. Vayan colocando su nombre nuevamente en la asistencia. ¿Ya? Tengo que llegar a lo mismo que he llegado con el grupo 2. Es que en el grupo 2 no preguntaban nada. Ya, entonces sí o sí tienes que llegar hasta tiroides. Llego hasta tiroides y recién puedo tomarles sus exámenes orales. ¿Ya? Entonces me van a tener paciencia y buen humor. Entonces voy a ir compartiendo la pantalla nuevamente para que continuemos aquí. ¿Dónde está? Acá. Ya. A ver, ¿dónde estás? Hola, Liz. Así es, tu micrófono. Perdón. Yo sé que estás muy feliz de pasar clases. Ahí bien, Jaciel. A ver, no quiere compartir, no quiere compartir. Ujú. Ver, deja de compartir, voy a volver a compartir. Y vayan anotándose. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Qué ven ahorita en su pantalla? Que yo no veo. Dice convertir la grabación de la reunión. Ah, ya. No puedo compartir, tal vez debe ser por eso, por lo que está ahí convirtiendo. Ah, están aquí entonces ustedes. ¿No dice 36%? ¿Sí? 37%. Ah, ya. A ver, voy a compartir directamente la diapositiva. Lo malo es que cuando comparto la diapositiva no puedo escribir. A ver, ahora sí. Ya, ni modo. Es que aquí no me sale mi pincelito, pero para no perder tiempo. Muy bien, entonces les estaba diciendo, pero sí pueden ver mi mouse, ¿verdad o no? Sí, Sí, se ven doctora. normales. Ya, muy bien. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la lámina de adenohipófisis y en la adenohipófisis podemos ver la porción, miren, toda la que es adenohipófisis, donde vamos a ver cromófilas, acidófilas, basófilas, mamotropas, virotropas, corticotropas, cromófobas. Y en la porción intermedia, en cambio, vamos a ver los quistes, ¿verdad? Los quistes donde van a estar presentes el epitelio cúbico simple, líquido folicular por las remanentes de los embriológicos de las bolsas de Rattler. Y aquí vamos a ver tejido conectivo laxo, más capilares, miren, las vénulas. Y aquí tenemos, por ejemplo, acuérdense, ¿no? Ay, señor, mucho viento. Acá podemos ver qué tipos de capilares encontraríamos. Continuos, fenestrados, sinusoidales. ¿Cuáles habrían en la hipófisis? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Sinusoidales. Sinusoidales. ¿Solo sinusoidales? También hay fenestrados. Ya, entonces en Claro. todas nuestras glándulas endocrinas hay fenestrados, pero a nivel de la circulación, ¿no ve? Portal, ¿no ve? Ahí sí vamos a tener sinusoides que van a tener capilares de tipo sinusoidal. Pero en todo este estromita de toda nuestra glándula, ahí sí vamos a tener capilares fenestrados. Y eso lo van a ir leyendo igual. Muy bien. Continuando, entonces ahora vamos a hablar, todo lo que hemos hablado anteriormente es adeno. Y ahorita vamos a hablar de neurohipófisis. Cuando hablamos de neurohipófisis, habíamos dicho que también se divide en tres. Se divide en eminencia media, infundíbula y pars nerviosa. Habíamos dicho que la porción más importante es la parte nerviosa o la pars nerviosa. ¿Por qué va a ser importante la pars nerviosa? Porque va a ser el lugar donde van a estar presentes los pituicitos como células importantes. Estas células denominadas pituicitos se encuentran en un 25% y van a ser células nerviosas, ¿ya? Células nerviosas. Estas células nerviosas se van a caracterizar solo por ser células estromales.
A su vez, aquí va a haber un conjunto, un acúmulo de gránulos secretorios que se van a denominar los cuerpos de Henry, que van a ser el punto donde se van a almacenar las hormonas. Las dos hormonas sintetizadas en el hipotálamo, la oxitocina y la vasopresina. ¿Para qué sirve entonces la vía hipotálamo hipoficiaria? La vía hipotálamo hipoficiaria va a ser aquella vía que va a llevar lo que va a ser la oxitocina y la vasopresina por transporte de tipo Pues me anterogrado hay a lo que van chicas a que ser los cuerpos de Henry, con sus ¿ya? hijitos también así El micrófono, por favor. esto porque Ya está, te ya, cuento que mi mamá fue a Cochabamba, viajó a ya está. Lino, tu micrófono, ¿ya? José Miguel, igual, sí da tu micrófono. Ya, chicos. Muy bien. Ya, si se van a poner a hablar con alguien, vayan a otra habitación para que no escuchemos su conversación, por respeto, porfis. ¿Ya? Después yo creo que van a ver la clase, si no pueden verla ahora. Ok, muy bien, entonces recapitulando, la vía hipotálamo hipoficiaria va a ser la vía de conexión desde el hipotálamo hacia la hipófisis posterior a través de axones, que esos axones a través de un transporte de tipo anterogrado significan una sola dirección, porque también tenemos retrogrado, van a poder llevar lo que va a ser la oxitocina y vasopresina sintetizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular a través de una hormona quimiotáctica que los va a orientar específicamente a los cuerpos de Henry denominadas neuroficina, ¿ya? En el texto de Ross, o no sé, en el texto de Garner, vamos a tener que se denomina neuroficina 1 y neuroficina 2, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a ver nuestra laminita histológica, vamos a ver que esta porción de acá es la neurohipófisis y esta es la adenohipófisis. Entonces, como características importantes, tenemos eso, ¿no? La porción nerviosa o la pars nerviosa de la neurohipófisis no es una glándula. ¿Por qué no es una glándula? Porque es la invaginación del hipotálamo. Y el hipotálamo tiene característica de tejido nervioso. ¿Por qué solo la adenohipófisis es tejido epitelial de tipo glandular? Porque en su origen embriológico este sí es aquel que se origina de las bolsas de Raschke, ¿ya? Eso como fundamento y justificación. Si no es una glándula, ¿qué es? Es simplemente un lugar de almacenamiento. ¿Dónde se almacena la oxitocina y la vasopresina? En los cuerpos de Henry. ¿Qué proteína permite llevar lo que va a ser la oxitocina y la vasopresina por el eje hipotálamo hipoficiaria a los cuerpos de Henry? La neuroficina 1, que se convierte en neuroficina 2, que es más específica. Aparte de lo que van a hacer las células estromales que tiene esta glándula, ¿qué otro porcentaje de células hay? En un 25%, los pituicitos. Los pituicitos se denominan pituicitos porque vienen de la glándula pituitaria. Y estas simplemente son células estromales y por ende son células nerviosas, ¿no? Estamos recapitulando todo lo que hemos dicho hace ratito. Ujú. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Si nosotros vemos nuestra lámina histológica, vamos a ir viendo esto, ¿verdad? En todo esto nosotros vemos todo lo que es tejido de pituicitos. Aquí vemos los pituicitos y acá, por ejemplo, no se ve ningún cuerpo de Henry, ¿ya? ¿Qué significa eso? No vemos ese acúmulo. En cambio, en la siguiente lámina, que es esta, vamos a ver los cuerpos de Henry. Entonces habíamos dicho que los cuerpos de Henry van a ser gránulos que almacenan oxitocina y vasopresina de tipo más basófilo. Y todos los núcleos que vemos aquí como si fuera, muchos de mis estudiantes se confunden con la lámina de tejido mesenquimatoso, ¿ya? Entonces, cuando normalmente damos un examen final, les ponemos todas las láminas que hemos visto en el semestre y en todo lo que es histo 1, histo 2. Y a veces se confunden. Para saber que este no es mesenquimatoso, localizamos a los cuerpos de Henry y reconocemos que es neurohipófisis. ¿Ya? Ahora vamos con glándula tiroides. La glándula tiroides, como bien sabemos, se caracteriza por estar localizada acá, por encima de los anillos, ¿no ve? De los anillos cartilaginosos de nuestra tráquea.
También va a estar en relación directa con el cartílago cricoides y lo que va a ser el tiroides en su porción anterior. A su vez, estos también, como bien sabemos, la laringe va a estar conformado por otros cartílagos, pero esos sí son de forma interna, aritenoides, corniculados, cuneiformes, que ya lo habíamos visto. Entonces, a veces cuando hacemos cortes de tiroides, podemos encontrar en ella restos de cartílago hialino, y eso es por la presencia de lo que es los anillos traqueales, ¿ya? Está compuesto por dos lóbulos, tiene una forma como de mariposa, de murciélago. Algunas veces puede haber un tercer lóbulo o piramidal y van a estar unidos a través del istmo, ¿ya? En su superficie interior presenta lo que va a ser 4 glándulas pequeñas como si fueran arvejitas denominadas glándulas paratiroides, porque están paralelas a la tiroides, ¿ya? Pero ahorita solo vamos a hablar de la tiroides. La tiroides tiene como unidad funcional esas estructuras que yo les había dibujado el día de ayer, que son los folículos tiroideos. El folículo tiroideo es importante porque porque es la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides. Vamos a ver que está conformado aquí en su interior. A ver si puedo. Acá. Pluma quizá. Acá en su interior, aquí en su interior, está compuesto por líquido folicular. Líquido folicular o también llamado coloide. Y aquí se almacenan las hormonas T3 y T4. Y cada celulita, estas células cúbicas, es una célula folicular. Y la que está aquí por fuera del folículo es una célula parafolicular. ¿Ya? Estas, por ejemplo, habíamos dicho que son completamente diferentes a las células de la paratiroides, que estas tienen principales y oxígeles. ¿No ve? Eso como introducción. Vamos a... ¿Cómo se llama? Aquí. Eso, ya. Ahora, como características, entonces ya tenemos todas las mencionadas, que estamos mencionando acá, ¿no ve? En la porción anterior del cuello, inferior, relación con tiroides cricoides y sus componentes. Dentro de la parte histológica, vamos a ver que la glándula tiroides se compone igual que lo que es hipófisis, tiene cápsula, estroma y parénquima. Si tiene cápsula, lo de siempre, tejido conectivo, denso, irregular, colagenoso, más fibras elásticas. La tiroides no tiene fibras elásticas ya que no tiene una superficie como el vaso, por decir, liso, ¿me entienden? Sino es un poquito más, es más, ¿cómo les digo? Es más, no podría decir fibroso, pero es más deformante su cápsula. Se imagina y sigue las mismas líneas presentes en su estroma, ¿no? Entonces aquí si lo vemos en una lámina histológica, miren, si bien es capsulado, ay, este no me gusta, este cursor. No es capsulado, miren que se adentra, como si formara muchos lobulillos en su interior, ¿no? Pero si nosotros hacemos un énfasis en su epitelio, inclusive diré en su tejido conectivo, no es un tejido conectivo denso irregular, se visualiza más un tejido conectivo laxo, altamente vascularizado por capilares de tipo fenestrados, ¿no? Y todo esto es estroma, todo lo que ven como estriaciones, ese es su esqueleto, su estroma. Y esta porción de aquí redondita que estoy marcando es el parénquima, ¿ya? Que es la parte funcional que estaría conformada por los folículos linfoides. A ver, por atrás, ok. Entonces aquí vamos a hablar de la organización celular. Entonces, en la organización celular hemos hablado que la glándula tiroides, lo importante es el folículo tiroideo, ¿ya? Que es la unidad estructural, que está compuesta por quistes, que tiene epitelio cúbico simple, que tiene células cúbicas. Estas células cúbicas ya no son unas células cúbicas como habíamos visto en Histo 1, sino estas van a tener vellosidades, porque van a ser células secretoras que van a producir lo que va a ser el coloide, donde se va a almacenar la T3 y la T4, tiroxina y triiodotironina, ¿ya? A su vez, vamos a ver ahorita dónde estamos. Aquí. Ay, es que con este no puedo, chicos. Rotor. Ya. Muy bien. Les voy a ver, dejar de compartir, les voy a compartir nuevamente
quiero que los que están aquí, bien, los que no están, ni modo. Pero voy a compartirles un video. Está en el texto cómo se da lo que va a ser la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y eso es importante que se lo aprendan porque les voy a ir preguntando en la clase. Es como aprenderse sistema renina-angiotensina. Necesitan saber cómo es que nosotros producimos T3 y T4, porque para la aplicación clínica que vamos a hacer, nosotros debemos saber cuándo un paciente es hipertiroideo, cuánto es hipotiroideo. Ya su nombre nos dice, ¿no ve? A ver, si tenemos un paciente hipertiroideo, ¿qué es lo que tiene mucho? ¿Qué hormonas tiene elevadas? La T3 y la T4. Y si tenemos un paciente hipotiroideo, ¿qué le falta? T3 y T4. Exacto. Ahora, esta producción de T3 y T4 puede tener un origen central, significa primario, que significa que puede estar mal la producción o estimulación a nivel desde el hipotálamo, el problema. Puede estar el problema en la hipófisis, en la adenohipófisis, en nuestras células basófilas, para ser específica. O puede ser el problema en la misma glándula, ¿me entienden? Entonces hay que ver eso. Y el videito de ahorita nos va a enseñar a saber por qué es importante la TSH, por qué es importante la célula folicular, por qué es importante el folículo tiroideo y por qué es importante el yodo en esta formación de la T3 y la T4, la cual no quiero que se me lo aprendan de memoria. Entonces les voy a dejar ahorita un videito y los que están aquí pues espero que lo vean y los que no pues ya, igual le voy a dejar en la plataforma Moodle para que lo vean. Son 4 minutitos, no es que les voy a dejar todo el rato con el videito, voy a estar con ustedes. Solo quiero que me confirmen si se escucha. Yo lo voy a poner. Manuel Arlucea, y en este video vamos a hablar acerca de la síntesis de hormonas tiroideas. En este esquema podemos observar una parte del folículo tiroideo. Aquí vemos una célula folicular, hacia adentro el espacio llamado coloide y hacia afuera un vaso sanguíneo. El primer paso para la síntesis de estas hormonas es la captación de yoduro. ¿Y cómo se capta? A través de un simportador de yoduro de sodio. ¿Qué es lo que va a hacer? Cotransporta un ion yoduro a lo largo de 2 iones de sodio. Entonces, observamos, el yoduro con el sodio van a entrar a la célula folicular. Esto es estimulado por una hormona llamada TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides, y es producida en la adenohipófisis, recordemos. Ahora, el segundo paso es el transporte del yodo hacia el coloide. Entonces, para que este yoduro, pueda pasar hacia el coloide, se necesita de una molécula de contratransporte de cloruro yoduro, que se llama pendrina. Esta molécula lo que hace es intercambia un yodo, sale, y a cambio un cloro entra. Esta es la pendrina. En este momento tenemos el yoduro ya en el coloide. Entonces nos detenemos aquí. Al mismo tiempo, en las células foliculares se empieza a producir la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una molécula que se va a producir en el retículo endoplasmático, se ensambla después en el aparato de Golgi. Aquí tenemos la tiroglobulina y está formada por más o menos unas 70 moléculas del aminoácido tirosina. Aquí graficamos la tirosina. Esta tiroglobulina va a ser expulsada a través de exocitosis hacia el coloide. Ahora, el siguiente paso es la oxidación del yoduro. ¿Para qué? Este yoduro tiene que unirse con la tirosina, pero así en forma de yoduro no se puede unir, se tiene que oxidar. Y para eso funciona la enzima llamada peroxidasa, que funciona junto con una molécula de peróxido de hidrógeno, que lo que va a hacer es captar los electrones que salgan al momento de la oxidación. Entonces, esta peroxidasa hace que este yoduro se convierta en yodo molecular. Y este yodo ya se puede unir con la tirosina. Ese es el quinto paso, la yodación de la tirosina para formar la T1 y la T2, que significa monoyodotirosina y diyodotirosina. Siguiente paso, se van a acoplar estas T1 y T2 para formar la T3 y la T4, que significa triyodotironina y tetrayodotironina, que son las hormonas tiroideas.
En el siguiente paso se va a almacenar estas hormonas que se acaban de formar, la T1, la T2, la T3 y la T4, se almacenan unidas a la tiroglobulina. Y en un momento esta agrupación es expulsada a través de pinocitosis en unas vesículas hacia las células foliculares. Entonces, estas gotitas de coloide van a pasar del coloide a las células foliculares. Una vez que llegan a las células foliculares, las enzimas lisosómicas van a separar a esta tiroglobulina de las otras 4 moléculas. Entonces, eso se da por las enzimas, una de ellas las proteasas. Se descompone y vamos a obtener T1, T2, T3 y T4. La T1 y la T2 se van a desyodar, o sea, se les va a quitar el yodo para poder reciclar ese yodo y volverlo a utilizar. Eso sucede a través de la enzima llamada desyodasa. Entonces le quita el yodo y ese yodo vuelve a ser utilizado. Por otro lado, la T3 y la T4, como son liposolubles, pueden atravesar la membrana basal de la célula folicular fácilmente y se dirigen hacia la sangre. Entonces aquí lo vemos en la sangre. Y aproximadamente el 99% de la tiroxina y de la tiriyodotirolina se transporta a través de proteínas plasmáticas, siendo la más importante la globulina fijadora de la tiroxina. Va a ser transportada hacia la sangre para realizar sus funciones. Este fue el resumen de la síntesis de las hormonas tiroideas. Recuerda, si te Muy bien, chicos. Entonces, como han visto, es importante, ¿no? Y en su texto de Garner les explica, ¿no? Les explica todo este procedimiento. A veces, inclusive en el de Tórtora, nos parece a veces complejo todo este proceso, pero es facilito, o sea, ¿han visto? Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que tiene hipotiroidismo, entonces puede ser de diferentes causas. Puede ser uno, porque mi paciente, imagínense que es una chica fitness, ya, no sé, ¿no ve? Y le gusta consumir sal rosada. No sé si hay algunos de ustedes que han visto en el supermercado y sal rosada. La sal rosada, por ejemplo, es carente de yodo, ¿no ve? Y por ejemplo, yo tengo como anécdota, cuando era niña, veía muchas personas con ese bultito en el cuello y yo no sabía qué era, ¿no? De niña. Y le decía, mami, ¿qué es eso? Y me decía, ese es un bocio. Y en mi cabecita decía, pucha, debe tener mucha hormona, por eso su glándula ha crecido grande. Pero no es lo contrario, la glándula crece porque trabaja más para tratar de producir ese tipo de hormona, ¿no ves? Ahora, es como en la cardiomegalia, cuando tú tienes insuficiencia por Chagas. ¿Qué remedio han dado en lo que es en nuestra población? Fácil, para que no haya ese déficit de yodo, se ha puesto sal yodada y tenemos la sal yodada, ¿no? Pero en nuestro no conocimiento, por ejemplo, esa sal que cuesta más cara, es rosadita y bonita, la sal del Himalaya no tiene yodo, entonces en realidad es como que de forma indirecta tú no estás consumiendo esos requerimientos de yodo y puedes tener patologías, ¿no ve? Puedes tener un hipotiroidismo, la persona puede estar muy cansada todo el tiempo, puede ser que aumente de peso, no sepa por qué, puede ser que tenga pérdida de la cola de la ceja, que también es un signo semiológico para detectar, digamos, si tienes hipotiroidismo, tu cabello está muy seco, muy débil, etcétera, ¿no? Viene un paciente así, doctor, hago dieta, todo eso, y no adelgazo. O mi hijito pareciera que tuviera retardo mental y esto, ¿no? Entonces nos da signos de un hipotiroidismo y a veces es solo esa causa. Ahora, digamos, en este caso nos muestra eso, ¿no? Entonces vemos que es importante la presencia del yoduro, ¿no ve? Que lo adquirimos. Pero este yoduro como tal tampoco nos sirve porque necesita convertirse en yodo molecular a través de diferentes tipos de procesos, pero el más importante es esta enzima, la tiroperoxidasa. En algunos libros está como tiroperoxidasa y en otros simplemente como peroxidasa. Y como dice peroxidasa, ¿qué hace? Utiliza el peróxido de hidrógeno, hace una oxidación del yoduro y lo transforma en un yodo positivo. ¿Qué significa yodo positivo? Yodo molecular. Y cuando recién se convierte en un yodo molecular, recién mi tiroglobulina compuesta por varias tirosinas, que una tirosina es un aminoácido, estamos viendo hace rato,
se va a poder acoplar en el proceso de acoplamiento para poder formar T1 y T2 y formar la T3 y la T4, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con hipertiroidismo, puedo actuar aquí, ¿no? Podría decirle no consuma yodo. Entonces, si no hay sustrato de yodo, no va a producirse toda esta cadena. Si digamos consume yodo, ya ni modo, consume sal de mesa, no me hace caso, entonces yo le doy fármacos, un fármaco que inhiba la peroxidasa. ¿Qué significa? Que por más de que haya entrado el yoduro hasta el coloide, para evitar que se una la tiroglobulina o la tirosina, pues yo evito que se convierte en el sustrato idóneo para mi tirosina. Yo utilizo, por ejemplo, fármacos como el metimazol o el propiltiuracilo, que es el fármaco de primera línea que se utiliza en paciente con hipertiroidismo. Y si no va a haber este yodo molecular, pues no se va a formar T1 y T2 y bueno, mi glándula no va a producir. Ahora, otro tipo de tratamiento también actúa sobre la TSH. Miren, si esta TSH, hormona estimulante de la tiroides, no abre este canal sin portador, por más yoduro que existe en mi sangre, no va a pasar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces tenemos deficiencia de TSH, pero sí consumimos yodo. Entonces, el problema no radica en la célula folicular ni en el sustrato, radica en la hipófisis. No sé si se dan cuenta, por eso es importante esta porción. Ahora, puede ser otro, puede ser que yo sea carente de tirosina, aminoácido tirosina. Entonces, si tengo yoduro, tengo TSH, tengo célula folicular, tengo coloide, tengo peroxidasa, pero no tengo tirosina, tampoco voy a poder producir mi hormona T3 y T4. Ahora, si tengo por el otro lado hipertiroidismo y no me ha funcionado el metimazol, no me ha funcionado los yoduros, que es otro tipo de fármaco, no me ha funcionado inhibir a mi tiroides, al final, ¿cuál es el tratamiento? Matar a esta mi célula folicular, no, la necesito matar. Porque si esta no existe, no se va a dar todo esto de aquí al lado. Entonces, ¿cuál es lo que hacen? Hacen radioterapia. ¿Ve? O al final hacen tiroidectomía. Le sacan parte de la tiroides. Ahora, si le sacan la tiroides de forma secundaria, ese paciente se va a transformar en un hipotiroideo. Ya que no hay células foliculares, porque son las que producen T3 y T4, ¿qué le tengo que dar a mi paciente de por vida? A ver, razonamiento, chicos, estoy hablando solita. ¿Qué le tengo que inyectar? Como un paciente con diabetes tipo 1. Tengo que inyectarle, Insulina. pero no, pues en este caso, Frank, Ah, perdón, perdón. levotiroxina. ¿No ve? La levotiroxina es la hormona que le damos de forma complementaria a un paciente que se le ha realizado una tiroidectomía, porque no va a producir. Por más que yo le dé yodo, no hay célula folicular que convierta todo este proceso, ¿no ve? Porque no hay tiroides, no sé si se dan cuenta. Por más de que le dé, digamos, fármacos estimulantes de la TSH, tampoco, porque no hay célula a quien estimular, ¿no ve? Entonces, no. Entonces, de por vida tengo que inyectarle, directamente ponerle aquí como está en la sangre, la T4. La levotiroxina es la T4. No le damos la T3 porque esta se encuentra en la sangre y se elimina rápidamente, entonces no nos sirve. Directamente le damos la T4, que es la que es como la que saldría directamente de una célula folicular. Muy bien, ahora voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que podamos continuar avanzando. Entonces, para la práctica de la siguiente semana, vamos a hacer aplicación clínica. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi Zoom? Aquí está. Vamos a hacer la aplicación clínica de esto, de cómo vamos a actuar en pacientes con hipotiroidismo e hipertiroidismo. Para eso necesito que dominen esta parte de los pasitos. Por eso les voy a dejar el videíto. Igual lo tienen la lectura en el texto de Gardner para que ustedes así puedan visualizar, ¿no? Y aquí tenemos como resumen, como características importantes, eso, ¿no? Vamos a poner más grande. Entonces, esto ya la veo mucho. Vamos con la siguiente. Ok, ¿no? Entonces aquí.
Entonces está compuesto por células foliculares, que son células escamosas altas o cilíndricas bajas. En resumen, es epitelio cúbico simple, ¿no ve? Son células que se caracterizan por formar lo que va a ser la T3 y la T4 como sustrato importante, el yodo. ¿No ve? Habíamos dicho eso. Si no hay yoduro, no va a haber conformación de T3 y T4, ¿ya? Y una vez que se forme la T3 y la T4, ¿dónde se va a almacenar? En el folículo tiroideo. ¿En donde? A nivel de lo que va a ser el coloide. En el coloide. A ver. Acá, si nosotros vemos acá, entonces todas estas porciones, aquí se almacena T3, T4, tiroglobulina. Normalmente les preguntan en el examen, dígame 3 sustancias que se encuentran en el coloide. Entonces habíamos visto que hay muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está T3, T4, T1, también había, ¿se acuerdan? T2, diodotironina, ¿no ve? Tenemos mono, iodotironina, también tenemos, ¿no ve? O tiroxina, también tenemos. Tenemos la tirosina como aminoácido, tenemos la tiroglobulina. Si les pregunto enzimas, ahí quién se encontraba. La tiroperoxidasa o peroxidasa, ¿no ve? Ahora, en la célula folicular, ahí ya tenemos la formación más bien de tiroglobulina. Ahí tenemos el canal de ependrina, tenemos el zinc portador, ¿no ve? De lo que va a ser sodio, yodo, ¿no ve? Que actuaba sobre los TSH. Entonces ahí tenemos todo eso. En cambio, en esta porcioncita de acá tenemos a las células parafoliculares, que son aquellas que no entran en relación directa con nuestro líquido folicular, y estas son las que producen la calcitonina. A ver, ¿dónde está? Uy, chichi, a ver, esto lo quiero borrar. Ok, a ver, ¿cómo ponemos normal? Será pues borrar todas las entradas. Ven, ya no sé. Ay, bueno, ¿cómo se llama? No, chicos, no puedo con esto. A ver, ¿saben cómo se utiliza? Como pluma lo dejan. Entonces ahí tenemos, ¿no? Siguiente. Ok, muy bien. Entonces, dentro de la histofisiología de la glándula tiroides, la producción de lo que va a ser T3 y T4 siempre va a estar condicionada por la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Entonces, cuando nosotros vemos laboratorios de un paciente hipotiroideo, hipertiroideo, ¿cómo tendría que estar nuestra TSH? A ver, por razonamiento. Digamos, yo tengo un paciente con hipotiroidismo. Está disminuida la T3 y la T4. ¿Cómo tendría que estar mi TSH? ¿Tendría que estar baja? ¿Tendría que estar alta? ¿Cómo tiene que estar? A ver, vamos chicos, sazón. ¿Qué hacía la TSH? Hormona estimulante de la tiroides. ¿Cuándo estimula la tiroides? Cuando hay déficit de producción de T3 y T4. Si yo tengo un paciente que tiene bajo T3 y T4, ¿cómo va a estar mi TSH? ¿Alta o baja? A ver, alta, exactamente. Eso es lo que tengo que ver. Y a veces en los estudios tratamos de buscar las dos bajas, ¿verdad? ¿Cuándo la TSH va a estar baja? A ver, chicos. ¿Cuándo la TSH va a estar baja? Cuando mi paciente sea hipertiroideo. ¿Ve? Entonces ahí. ¿Cuándo las dos están bajas? Cuando hay una patología ya central, desde la hipófisis. ¿Ve? Ahora, ¿cuándo va a estar baja la T3 y la T4? Y por ejemplo, y mi TSH, por ejemplo, va a estar normal cuando, por ejemplo, en este caso no tenga glándula tiroides, ¿no ve? Porque no va a estimular a ninguna tiroides. Entonces, dentro de la parte del laboratorio también es importante reconocer los resultados, interpretarlos, ¿no ve? No solo saber los números que están. ¿Por qué son tan importantes las T3 y las T4? Actúan en la regulación del metabolismo, estimulan la transcripción de genes, la codificación de proteínas, incrementa el metabolismo, ¿no? Hay muchos que dicen, yo tengo buen metabolismo porque voy rápido al baño. No solo se trata de eso, ¿ya? Entonces sí se ve que en pacientes hipertiroideos son más inteligentes, tienen mejor reparación celular, se caracterizan por tener también
bueno, lo único que no tienen es atención, ¿ya? Pero sí son bastante inteligentes, rápidamente descomponen moléculas lipídicas, por eso casi siempre son flacos y altos, ¿no? Y también estimulan la hormona del crecimiento, ¿no? Doctora, eso se basa en lo que es lo que rápido, fácilmente puede tener una buena composición de la estructura celular en todo lo que Sí, es el sistema fisiológico, o sea que asimila rápidamente todo. sí, cuando hablamos de metabolismo, sí, asimila todo rápido. Así, todo- sí soy entonces, porque yo cuando como hago dieta rápido, subo de peso, rápido bajo. Sí, pero te falta tener ojos saltones, aunque sí tienes déficit de atención y eres muy extrovertido, pero clínicamente no lo tienes todo. Pero tienes Ay, buenos síntomas. Hay que darte tratamiento, ¿ya? gracias, ¿no? Gracias. Ok, entonces eso como características. Ahora, a su vez, también tenemos las otras células que siempre a veces nos olvidamos, que son las células parafoliculares. Las células parafoliculares son aquellas que no sintetizan T3, no sintetizan T4, no son las que están cerca del coloide, no son aquellas que van a intervenir en el metabolismo, sino estas son células también denominadas células C. Se denomina células C porque producen calcitonina, ¿ya? Entonces, las células C son células del tejido conectivo, que esto ya estábamos hablando el día de ayer, y junto con las PTH, que son las hormonas paratiroideas, estimulan y regulan el metabolismo del calcio. Casi siempre en nuestra cabecita, no sé por qué, inclusive en la mía, tengo a veces mis momentos, en los que, digamos, siempre se nos viene. Y cuando vemos calcitonina, siempre pensamos en que aumenta los niveles de calcio. Me ha pasado. De estudiante y alguna vez igual, si no ando dominando conceptos. Entonces, pero siempre acuérdense, la calcitonina disminuye los niveles de calcio. ¿Por qué disminuye los niveles de calcio? Y eso es porque yo recalco que siempre aprendan el fundamento, no solo de memoria, porque inhibe al osteoclasto. Y la función del osteoclasto era hacer resorción ósea. Y resorción ósea significa sacar calcio del hueso. Entonces, si yo evito que el osteoclasto trabaje, no me saca calcio del hueso. Ese calcio del hueso no llega a la sangre y por ende no aumenta mis niveles de calcio, sino por ende los reduce. ¿No ven? Entonces tenemos ahí. En cambio, la otra hormonita, que es la PTH, liberada por la paratiroides, no por las células parafoliculares, cumple lo contrario. Estimula el osteoclasto y al estimular al osteoclasto aumenta la resorción ósea, saca más calcio del hueso, lo lleva a la sangre y aumenta mis niveles de calcio. ¿Cuándo? Cuando yo tengo déficit de calcio. Cuando no he comido bien, cuando no he tomado leche, cuando no me he suplementado en el embarazo, entonces saca calcio del hueso, ¿no? A veces nos pasa, no tenemos esos síntomas de deficiencia de calcio. Entonces nos da como calambres. Entonces uno dice, me voy a comer un plátano. No te falta calcio, ¿ya? Entonces ahí tenemos a nuestras células C. Ay, pucha, así mira. Entonces aquí tenemos, como les decía, forman parte de lo que va a ser el tejido conectivo que se encuentra por debajo del epitelio cúbico simple. Doc, normalmente mis láminas, ¿por qué veo parece epitelio plano simple, no parece cúbico simple? Fácil, porque cuando el líquido folicular está tan acumulado, aplasta las células cúbicas. En cambio, cuando estas están recién en liberación o son activas, entonces están más sueltitas. Eso es dentro de la parte funcional. Hay algunos folículos tiroideos que inclusive están vacíos. Eso está blanco, no está rosa, y uno se confunde. Parece alvéolos pulmonares, me ha dicho alguno de mis estudiantes. Eso significa que la hormona ha sido liberada o de que su glándula es afuncional. Significa que no funciona, ¿no? Y bueno, vamos a entrar entonces con la paratiroides. La paratiroides es una glándula, son 4 glándulitas que se caracterizan por estar en la porción anterior a la hipófisis. Se dice que tiene el tamaño de una arvejita. Estas se caracterizan por cumplir la función de la síntesis de PTH, ¿ya? PTH significa hormona paratiroidea o paratormona. Esta hormona paratiroidea es la que actúa sobre el hueso, el riñón y el intestino. ¿Qué significa? Habíamos dicho que aumenta los niveles de calcio en la sangre. Por ende, va a sacar calcio del hueso a través del osteoclasto, va a sacar de los riñones en la reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal
Y también en el distal recuperando algunos calcios de acá. Y también a nivel del intestino. Entonces trata de recuperar los niveles de calcio. ¿Ya? Tiene dos tipos de células. Va a tener a las células principales y las células oxífilas.